la película de James Curry. Nunca hubo un momento aburrido al conducir. Escocia era, por definición, un país hermoso, lleno de paisajes inspiradores, majestad y un clima implacable. El viejo hatchback de Ivy había recibido una paliza por la lluvia y las ramas de los árboles que sobresalían y golpeaban el parabrisas en esta oscura y tormentosa noche de finales de diciembre de 1996. Un solo caramelo de menta se movía entre sus mejillas, y la imponente vista de su destino deseado hizo que su estómago se anudara. Sobre los caminos serpenteantes a través de los campos empapados e ennegrecidos, una gran mansión señorial descansaba justo al lado de la orilla de uno de los cuerpos de agua más famosos del mundo, el lago Ness. La planta del pie dolorido de Ivy en su bote de cuero rojo presionó suavemente el freno para detener el coche con un chirrido, deteniéndose en un gran charco creado por los elementos solo ese mismo día. Ocasionalmente, un rayo iluminaba todo el paisaje, el oscuro y agitado agua del lago, los árboles quebradizos y las antiguas ruinas del castillo de Urquhart que se veían del otro lado del agua. Frente a este gran salón, Ivy limpió el vaho de sus gafas de montura gruesa y se inclinó hacia adelante para observar la puerta de hierro forjado que yacía abierta. Parecía invitarla a entrar en los terrenos mientras dos cabezas grotescas de piedra la miraban con ferocidad. Las criaturas mismas se asemejaban a la escurridiza bestia del lago Ness. Fuera de los confines del cálido coche, los vientos aullaban en un vendaval voraz. No era ajena al clima extremo de Escocia. Tomó un sorbo de algo tibio de su taza de viaje de plástico antes de salir del coche, agarrar un pequeño bolso de cuero del maletero y caminar por el sinuoso camino de grava hacia la ominosa residencia oscura. Su abuelo solía decir que no existía el mal tiempo, solo la mala ropa. Había tomado esa frase de un viejo libro de proverbios escoceses y la había seguido fielmente hasta su muerte. Sus botas crujían sobre la grava mojada y las gotas de lluvia pesada rodaban por su capucha. Notó las antiguas lámparas victorianas que iluminaban el camino, justo al lado de los brillantes pero cuidadosos céspedes. Dos habitaciones en la planta baja de la vasta mansión parecían tener luces encendidas, una de ellas iluminada por las luces de colores rojo y verde de un árbol de Navidad. Le pareció una vista muy similar a la que se vería en una de esas películas de terror de los años 70. Los zarcillos de hiedra trepaban por las paredes, señalando las grietas en el techo. Los sonidos del viento aullando y silbando desde la costa podían penetrar los oídos a 1 kilómetro de distancia por el estrecho camino. Agarró el llamador de hierro antiguo en la gran puerta de roble y golpeó 3 veces. Su abuelo solía decir que era el 3 del diablo. Tenía la superstición de que el mal venía en 3. Una placa dorada incrustada en la pared de ladrillo sobre el buzón rezaba con orgullo: la Sociedad Ordenada de Cazadores del Monstruo del Lago Ness. Las bisagras rígidas de la puerta de roble macizo crujieron cuando se abrió, presentando un apuesto hombre barbudo con un suéter a cuadros de tartán y un sombrero de color gris y blanco. Ivy pensó que se parecía a Sean Connery, solo que con más manchas de la edad. La saludó con una cálida bienvenida. «Vamos a meterte dentro y sacarte del mal tiempo, jovencita», exclamó amablemente. El viento silbaba un vendaval dentro del pasillo resonante cuando la puerta se cerró firmemente detrás de ella. Agradeció a su anfitrión y se quitó la capucha para observar su entorno. «El salón está justo al final del pasillo», dijo el hombre. «Puedes acomodarte allí». «¿Eres fumadora?» «No, no fumo», dijo con una sonrisa incómoda, mientras apretaba el bolso contra su cadera. Se quitó el abrigo rojo de lluvia y lo vio colgar en algunos percheros en forma de Nessie junto a un paragüero. Para ser un hombre en sus 70, se movía con rapidez y energía. «Qué lástima, tengo unos excelentes puros que me llegaron esta mañana de un amigo en Nicaragua. Un regalo de Navidad anticipado. Estaré contigo en 1 minuto. Tengo que hacer una llamada rápida». El suelo de madera crujió bajo su fuerte figura cuando se apresuró por el pasillo en sus pantuflas. Ivy caminó por el pasillo contrario hacia la habitación iluminada al final. El agua en sus botas empapadas era absorbida por cada paso en la alfombra estampada. Cada plique en la pared que iluminaba la entrada con paneles de madera estaba decorado con espumillón verde y rojo oscuro. El ambiente navideño parecía una fachada ante la oscura historia de este lugar que cuestionaba en su mente. A lo largo de cada pared, bellamente revestida de madera, había tallados detallados de la misteriosa criatura, haciendo su camino hacia la entrada del salón. El piso de madera tintada de rubí crujía con cada paso, incluso sobre la alfombra. La grandeza del lugar era imponente, e Ivy trató de no sentirse vulnerable.
Su investigación previa había sugerido que solo serían ellos dos para encontrarse esa noche, pero con un lugar tan vasto como este, nunca se podía estar seguro. Cada habitación que pasaba en el camino parecía tener formas en ellas, formas con ojos que la observaban cuidadosamente en cada movimiento. Un hermoso árbol de Navidad de 8 pies de altura se alzaba en la sala, envuelto en espumillón anticuado con una cabeza de Nessie colgada en la parte superior en lugar de la estrella o el ángel típicos. Junto al árbol, una gran chimenea abierta chisporroteaba con leña seca. El olor a roble, cuero y humo de cigarrillos finos complementaba la atmósfera aparentemente relajada. Todo olía a riquezas monetarias. Decir que era acogedor sería subestimarlo. Parecía una pintura en una tarjeta de Navidad. Sin embargo, Ivy no estaba tan cómoda. Era muy consciente de su entorno y tenía un deber establecido de mantenerse alerta en presencia de este hombre. Sus ojos fueron rápidamente atraídos hacia las paredes. Cada una de las galerías de cuadros y fotos con un aire de misterio dedicado a los supuestos hallazgos de la sociedad. Fotografías en blanco y negro, arte, recortes de periódicos e incluso lo que parecía ser muestras de piel reptiliana seca. Un gran escritorio y sillas se encontraban en una esquina de la habitación que presentaba un decantador de whisky de cristal, y, detrás de eso, una gran ventana con una vista amplia del lago iluminado por la luna. «Es la señorita Gordon, ¿verdad?», inquirió la pesada voz con firmeza y provocó un escalofrío en Ivy cuando él entró en la habitación detrás de ella. «Es la señorita Grant, Evelyn Grant», dijo. «Hablamos por teléfono más temprano hoy». El hombre pareció sorprendido. «Muy bien, soy el doctor Alistair McKendrick», dijo y ofreció un apretón de manos firme que envolvió el de ella. «Dirijo la sociedad ordenada. Perdón, la Sociedad Ordenada de Cazadores del Monstruo del Lago Ness. Título largo, lo sé, y lo olvido fácilmente, más aún en mi vejez». Su encantadora sonrisa hizo poco por consolarla. Dejó su bolso junto al gran sofá de cuero y mantuvo su cartera más pequeña cerca, al alcance de sus manos frías. Masticaba los restos del caramelo de menta en su boca y tragó antes de escanear las paredes de la habitación y mantener una distancia cautelosa del hombre. El doctor McKendrick miró el antiguo reloj en la pared y vio que sus manecillas pronto marcarían las 11 en punto. «Es difícil no quedar cautivado por esta habitación», dijo. «Es mi favorita en toda la sede, y, como tal, es donde realizo la mayor parte de mis negocios. Esta habitación es el centro, o más bien, el corazón de la casa. La mansión en sí fue donada a la organización por uno de nuestros benefactores, Lady Catherine Shaw. Trato de dejar que sus paredes hablen y cuenten las historias de hazañas pasadas». El ojo izquierdo de Ivy vibró ligeramente cuando vio las uñas de sus manos mordidas por los nervios al venir aquí. Fingía distracción, pero ese agudo signo de estrés era visible, al menos hasta que una curiosidad capturó su interés en la pared. Era una gran pintura que representaba al monstruo gigante de color grisáceo marrón enfrentándose a un sacerdote, cuya expresión era feroz y determinada. Se quitó las gafas para limpiar el vapor por el calor de la habitación. «¿Qué se supone que representa esta pintura, doctor?», preguntó. El doctor se rascó la barba con satisfacción social e Ivy se percató de los cortes de afeitado en su rostro. A él le encantaba contar historias, y ser invitado a iluminar a alguien sobre un tema del que sabía todo le proporcionaba una satisfacción comparable a gastar dinero en placeres. «Este es el origen del monstruo», dijo. «San Columba es el hombre en la pintura. Era un hombre santo irlandés que llegó a Escocia en el año 563 después de Cristo. Había estado difundiendo la palabra del Señor entre las tribus pictas de esa época, creando un sentido de unidad entre ellas, algo que esos salvajes paganos carecían profundamente. En el año 565 después de Cristo, en las orillas del río Ness, a unas millas al norte del extremo del lago, uno de los hombres de la tribu estaba siendo enterrado junto a la orilla. San Columba preguntó a los hombres qué había sucedido, y le dijeron que había sido parcialmente devorado por una gran bestia acuática. Al enterarse de esto, Columba envió a uno de sus propios compañeros a nadar por el río, y he aquí, una gran bestia emergió de las profundidades. Sin embargo, San Columba fue valiente y decidido. Hizo la señal de la cruz y ordenó al monstruo que volviera donde pertenecía, y así desapareció, para nunca más molestar al santo o a su tribu. Ivy se alejó de la pintura y vio que el doctor estaba de pie justo a su lado.
Se apartó para recuperar su compostura y le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Así que simplemente se fue? Absolutamente, sí. La voluntad de Dios lo hizo así. Las tribus creyeron que habían presenciado un milagro ese día, y la leyenda de San Columba creció dentro de la iglesia. ¿Y su sociedad de cazadores de Nessie cree en esta historia? El Dr. McKendrick soltó una risa seca con un tono ácido. Absolutamente no. El problema con las historias es que la verdad original se pierde con el tiempo. El relato original de San Columba enfrentándose al monstruo fue escrito más de 100 años después de que ocurriera el evento, y después de eso, durante cientos de años, aparentemente no hubo nada más que escribir sobre la criatura. Ivy sintió como las gotas de sudor le recorrían la cabeza, restos de la lluvia. La chimenea estaba caliente, pero la sensación de inminente temor era cada vez más difícil de ocultar. Entonces, ¿cuándo empezaron a ocurrir los avistamientos modernos? Hubo informes de avistamientos en la última parte del siglo XIX. Uno de una gran criatura impulsándose hacia las oscuras aguas justo al lado de la orilla. No fue hasta la década de 1930 cuando tuvimos relatos de testigos extremadamente interesantes sobre el monstruo. ¿Como cuáles? En 1933, George Spicer y su esposa informaron haber visto una criatura parecida a un dragón cruzando la carretera frente a su automóvil, llevando un animal muerto en su boca. Luego, en 1934, el señor Arthur Grant describió haber estado a punto de atropellar a la criatura mientras conducía su motocicleta por el mismo tramo de carretera. Este tramo de carretera es el mismo que debiste haber tomado para llegar aquí esta noche. Este tramo de carretera fue pavimentado por primera vez en 1933, lo que ha llevado a muchos avistamientos. Antes de eso, nadie se aventuraba a caminar tan cerca de la orilla por este lado. Cabe señalar que, como todas las historias, la palabra escrita también puede ser poco fiable. Una vez que escuchas un informe, crea un efecto dominó de personas que buscan fama y fortuna, y otras que simplemente desean atención para alejarse de sus vidas tristes y patéticas. En esta sociedad, pretendemos buscar pruebas concretas. El doctor mantuvo los ojos fijos en Ivy en todo momento, desmoronando poco a poco esa pared de piedra. Entonces tengo exactamente lo que estás buscando, afirmó con firmeza. El motivo de su visita estaba a punto de dar frutos. ¿Tienes algo que mostrarme en esa cartera que has traído contigo? Sí. ¿Qué es? Pruebas irrefutables de la existencia de la criatura. El Dr. McKendrick notó la mirada en sus ojos y se detuvo por un momento. Luego se dirigió al escritorio y se sirvió un trago de whisky en un delicado vaso de cristal, mientras Ivy estaba segura de haber oído un ruido sordo proveniente de algún lugar en el piso de arriba. ¿Te gustaría un vaso del mejor Islay?, ofreció. Me encantaría, dijo ella, sabiendo que podría calmarle un poco los nervios. Ivy escuchó el delicado tintineo del vaso y aceptó el doble, cálido y puro, para reducir temporalmente su ansiedad. Excelente elección, dijo el doctor. Esa es la bebida de una joven que tiene mucho que decir. Desde la esquina de su observación, vio como una sonrisa orgullosa se materializaba en el fuerte rostro del doctor. Una reacción a una de las fotos en la pared. Sabía que él estaba ansioso por decir algo sobre ella, más aún que por ver lo que ella había venido a mostrarle. Sostuvo el vaso de whisky cerca de su nariz por un segundo para percibir el aroma ahumado del escocés, sin duda caro, antes de fijarse en la extraña fotografía en blanco y negro enmarcada de una figura borrosa en el agua. Esta es una de las primeras fotografías tomadas de la criatura, dijo él. El negativo original se perdió, y esta imagen se ha deteriorado con el tiempo. De todos modos, nada para emocionarse. ¿Por qué no? En realidad, es una foto en primer plano de una nutria, dijo el doctor con una expresión de dureza. Entonces, ¿por qué es tan importante?, preguntó Ivy. El doctor no respondió de inmediato. Era inescrutable, casi como si las capas de calidez y hospitalidad se hubieran pelado para revelar una capa de moho detrás del papel tapiz, una ruina sucia y repugnante. En lugar de responder a la pregunta, ella vio como él señalaba la siguiente fotografía enmarcada en oro que estaba en exhibición. Esta próxima, estoy seguro de que la conoces. Fue la primera fotografía en mostrar la cabeza y el cuello de la criatura sobre la superficie. Ivy dejó su vaso de whisky en la pequeña mesa al lado del sofá y frotó nuevamente sus gafas. Reconoció de inmediato la imagen de la infame fotografía del cirujano, una clásica falsificación tomada en 1934.
El hecho de que el doctor mencionara estas falsificaciones de esa manera le hizo estremecerse, casi como si fuera el preludio de algo más. Fue entonces cuando volvió a escuchar ese ruido sordo proveniente del piso de arriba. «Doctor, ¿qué es ese ruido que viene de arriba?» El tono de Ivy era nervioso. La expresión en el rostro del doctor era la de un hombre poseído por una pura animosidad. No coincidía en absoluto con el tono de su voz. Era como una de esas películas de terror italianas en las que el doblaje no correspondía del todo con las expresiones faciales. Las casas viejas a veces hacen ruido. Te aseguro que estás completamente sola aquí, jovencita. Ahora, mira esta próxima foto. Ivy dio un paso atrás. La siguiente fotografía en esta curiosa selección no era como las demás. No solo era en color, sino que también era una muy clara, apareciendo junto a una especie de silla de madera en una playa pedregosa cerca del agua. Se veía una toma nítida del monstruo, aunque este era diferente. Una cabeza gigantesca e inclinada, que se asemejaba a la de un gran caballo, como una melena marrón y afilados dientes caninos, unida a un cuello largo y musculoso. Se podía casi ver el líquido brillando en su piel. El cuerpo era como el de una morsa, rechoncho y con aletas en forma de diamante. Parecía estar mirando directamente a la cámara. Sus ojos negros prácticamente te miraban fijamente al observarla. Ivy sintió un escalofrío recorrer todo su ser, como si la criatura estuviera justo delante de ella, mirándola como si fuera un simple juguete. Esta fotografía solo está expuesta aquí en la sociedad. Nunca la verás en ningún periódico ni escucharás sobre ella en la radio. Esta fotografía es la única en existencia que muestra a la verdadera criatura. El doctor pronunciaba sus palabras con cuidado, y a pesar del whisky que había estado sirviendo tan generosamente, su tono era sobrio como una piedra. Y creo que ya lo sabías. Ahora, quiero ver qué fue lo que te hizo conducir desde Londres en las impías horas de la madrugada. ¿Qué tienes para mostrarme? Ella fue cuidadosa al observar al doctor mientras recogía y desabrochaba su cartera. De su interior, con un olor a moho proveniente de algo del pasado, sacó con firmeza un objeto mientras la expresión del doctor se volvía una de mutismo oficial. Del interior de la cartera al escritorio de roble, Ivy colocó una sola cinta de VHS en una funda de cartón desgastada. Lo que hay en esta cinta de video ha sido extraído del negativo original, dijo con una profunda respiración, observando cómo el doctor la recogía del escritorio. Prueba indudable de la criatura. Los ojos del doctor se fijaron lentamente en Ivy después de un breve análisis del objeto. ¿Qué tan antigua es esta grabación?, preguntó. Dr. McKendrick, esta es la película de James Currie. El anciano finalmente se mostró sorprendido, casi asustado. En un cambio de humor, Ivy notó la reacción y sintió que su confianza crecía en segundos a pesar del miedo que albergaba. Las esotéricas manías del doctor eran difíciles de predecir. Ivy recordó las pesadillas con su tío cuando su demencia en la última etapa de su vida provocaba violentos arrebatos. Esto, junto con los ruidos que escuchaba provenir del piso de arriba, hizo que mantuviera su mano firmemente cerca de su bolso en defensa. La película de James Currie es un mito, afirmó el doctor. Doctor, usted dirige una organización dedicada a un monstruo increíble. Espero que se dé cuenta de la ironía en esa declaración. El doctor parecía un hombre tan acostumbrado a salirse con la suya que apenas percibía cuando le quitaban el suelo bajo sus pies. Bien dicho, jovencita, dijo. Es solo que el señor James Currie fue el producto de un periódico local desesperado por una historia. Ivy sonrió con seguridad. El doctor se sorprendió de su confianza, hasta que miró hacia abajo y vio la pistola que ella sostenía firmemente apuntándole. Cuéntame toda la historia. Ilústrame, dijo, con los ojos bien abiertos. No has podido contener tus nervios en toda la noche. ¿Quién eres? Cuando el cilindro de la pistola se encajó en su lugar, fue como si el doctor finalmente tomara conciencia de su propia mortalidad. Está bien, como quieras, dijo con un resoplido. Esto es lo que sabemos aquí en la sociedad. El Aberdeen Evening Express publicó una historia sobre un gerente de banco llamado Sr. Currie que supuestamente había capturado un video a la criatura en la década de 1930. Dijo que tenía más de 3 minutos de la prueba más increíble, evidencia certificable de la existencia de la criatura. Luego, guardó la grabación en una bóveda en un banco en Londres, alegando
que no la divulgaría hasta que, cito, estos asuntos se tomaran en serio. El problema con toda esta historia fue que no había ningún registro real de que un James Curry hubiera existido alguna vez. El artículo decía que había muerto hacía más de 20 años, pero no había rastro de un James Curry en ningún banco de Londres. Todo el artículo estaba lleno de irregularidades. Eso es porque su nombre no era realmente James Curry, dijo Ivy solemnemente con una intensidad creciente en su movimiento. Obtuve la grabación original de una bóveda en Great Portland Street, Londres. La bóveda pertenecía a mi abuelo. Su nombre era John Douglas. La boca del doctor pareció caer junto con sus ojos, mostrando reconocimiento. La expresión de Ivy se había vuelto una de enojo profundo. En unos 10 minutos, los demás miembros de la sociedad estarán aquí, dijo con firmeza. Y mi personal arriba no estará muy contento si los despiertan con disparos. Ivy mantuvo su posición firme. Vamos a ver la cinta. ¿De acuerdo, doctor? La cinta de video se deslizó cómodamente en la boca del zumbante reproductor de cintas. Los gruesos y temblorosos dedos del doctor lucharon momentáneamente para encontrar el canal. El corazón de Ivy latía con la velocidad de un aleteo de polilla nocturna. La pantalla de cristal del pesado televisor se cargó para reproducir y mostró una línea de granulado que daba paso a una imagen en blanco y negro repentinamente clara y perturbadora, sin sonido. El doctor soltó un agudo suspiro mientras Ivy le ordenaba no apartar los ojos de la pantalla. La imagen se abrió para mostrar una playa en el borde del lago. Un destello mostraba la silueta brillante y soleada y el imponente rostro del castillo de Urquhart, visible en la toma. Habría sido una imagen perfecta para una postal, de no ser por el movimiento en las rocas frente al agua. El contorno inquietante de una mujer con la piel desnuda, atada y con los ojos vendados, evidentemente gritando con todas sus fuerzas. 3 minutos de evidencia, doctor. Con la mujer gritando, justo antes del lago, una gran perturbación apareció en el agua, volviéndola de un color blanco espumoso. Segundos después, una enorme cabeza similar a la de un caballo emergió del lago y se movió lentamente hacia la orilla. A medida que el agua se volvía más superficial, más de la criatura se revelaba en la pantalla, y antes de mucho tiempo, el gigantesco ser quedó completamente expuesto, mostrando toda su monstruosa envergadura. El monstruo pareció analizar a la mujer por un momento bajo su boca raspada, antes de arrancarla y arrastrarla hacia el lago por el torso, mientras sus brazos permanecían atados a las cuerdas clavadas en las rocas. El torrente que había provocado la criatura en el agua se calmó lentamente en la pantalla, y 2 hombres aparecieron en escena, John Douglas y el Dr. McKendrick. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas palidecían en comparación con la furia interna que crecía dentro de ella. Este oscuro viaje al campo había cambiado de ser una búsqueda de descubrimientos a una misión de venganza calculada. Debo decir, dijo, has envejecido increíblemente bien, de una forma antinatural. La pantalla del televisor zumbó, mostrando la estática de la cinta, y el Dr. McKendrick se giró hacia Ivy, levantando las manos donde ella pudiera verlas. Para avanzar en la vida, todos tienen que hacer sacrificios, dijo, aunque esos sacrificios sean otras personas. Has estado haciendo esto durante años, alimentando esa cosa con personas para poder seguir viviendo. ¿Qué clase de magia satánica es esa? Aquel artículo de periódico fue sin duda una advertencia para mí. John sabía que lo leería. Probablemente estaba tratando de chantajearme con eso para que lo dejara. Usar el nombre Curry en el artículo fue un buen toque final. Curry era el nombre de mi perro en aquellos días. John no estaba muy feliz cuando la criatura se lo comió. Se rió. ¿Dejaste que la criatura se comiera a tu perro? Bueno, se rió. Sí, de hecho. Eso es asqueroso. Era una beagle. Eventualmente se habría escapado. Además, aprendí con ella que los sacrificios animales no ofrecían ningún beneficio en cuanto a la longevidad. Para realmente preservar el proceso de envejecimiento, debes usar personas. Cuanto más frescas, mejor, dijo. ¿Sabes cuántos años tengo, querida? Tienes 113 años, declaró Ivy con conocimiento, haciendo que los nervios del doctor se mostraran una vez más.
su propia investigación respaldada por el arma que tenía en mano. ¿Cómo sabes eso? Estaba en el diario de mi abuelo. La cara del doctor estaba bañada en sudor y podía sentir cómo la parte trasera de su camisa se pegaba irritantemente a sus omóplatos. Su corazón latía con murmullos, como si la vejez finalmente hubiera decidido alcanzarlo, algo que no había sentido en años. Pensó que no había manera de que esto estuviera sucediendo, no de manera natural. Todo quedó más claro cuando Ivy bajó su arma y relajó el gatillo. Le dijiste a mi abuelo que el monstruo estaba ahí para curar a mi abuela. Ella tenía cáncer. Él creyó que el ritual era para sanar, al igual que los milagros que realizaba tu santo Columba. Mi abuelo se arrojó a la bebida hasta la muerte, frente a mi familia. Nunca superó ese sacrificio que hiciste, pero me habló sobre las imágenes justo antes de morir. El resto estaba en el diario. Ivy escuchó un gemido distintivo que parecía hincharse dentro del doctor, proveniente de su región estomacal. Con la cara enrojecida y doblada sobre sí mismo, su voz lloraba de dolor. ¿Qué me está pasando?, gritó. La visión del doctor giraba hasta que una breve erupción de bilis translúcida brotó por las comisuras de su boca, cayendo sobre la alfombra de tartán bajo sus rodillas. La pérdida total de control hizo que cayera de golpe sobre el suelo de madera, de forma torpe, todo su peso de 250 libras cayendo con él. Ivy suspiró aliviada y guardó el arma en su bolso. Te puse algo en tu whisky hace un rato, doctor. Cronometré perfectamente. Fue agradable verte sudar así. El aire en el rellano superior de la casa era diferente al resto de la planta baja. Era como si cada vestigio de comodidad se hubiera desvanecido, dejando solo un oscuro pasillo con una alfombra de un color dorado enfermizo que parecía manchada por el tiempo. Las estanterías de madera en las paredes estaban vacías, salvo por el polvo y las moscas muertas que se acumulaban entre los cristales de cada marco, representando el profundo lago. Cada puerta en este pasillo estaba cerrada, y el sentido de orientación de Ivy no podía determinar de dónde venían esos ruidos. Sacó su arma y se acercó a la primera puerta a la izquierda. La puerta se abrió lentamente, rozando la pesada alfombra. En segundos, las fosas nasales de Ivy fueron asaltadas por un hedor repugnante, algo agrio. Movió su mano libre para cubrir la parte inferior de su rostro, pero su estómago se revolvió incómodamente. En la oscuridad total, luchó para encontrar el interruptor de la luz. Una vez que los grandes candelabros en el techo llenaron la habitación de luz, Ivy apenas pudo mantenerse en pie. Cada sentido en su cuerpo quedó paralizado por la conmoción. El olor, el aire maloliente de telas empapadas en úlceras y evacuaciones corporales. El espectáculo de lo que antes era un gran comedor había sido reemplazado por una sala enfermiza. 15 camas de tamaño queen alineadas, las mujeres en ellas drogadas en un estado de sueño semipermanente, salvo por algunos espasmos ocasionales. Todas estaban hinchadas, sin una sola prenda de ropa y cubiertas de úlceras por presión. Ivy podía decir que probablemente no se habían movido en mucho tiempo. Si lo hacían, no era como si pudieran ir a alguna parte. Todas sus piernas parecían amputadas a la altura de las rodillas. Esas personas, esas pobres personas, pensó. Le tomó otro momento a Ivy recuperar la fuerza y la visión de las lágrimas en sus ojos y la tristeza que expresaba. Cuando finalmente comprendió que cada una de estas jóvenes sufrientes también estaba embarazada, la declaración del doctor sobre cuanto más frescas, mejor, le hizo entender. Esto no era una sala de cuidados, esto era una granja. El dolor corporal del doctor se intensificó cuando comenzó a despertar, frío y crudo, marcado por los dientes irregulares de las rocas contra su piel desnuda. Una tormenta de lluvia helada caía y se congelaba sobre sus pesadas cejas. Su grueso suéter le pesaba por el agua absorbida. Fue capaz de mover la cabeza y el cuello lo suficiente como para darse cuenta de que estaba fuera, en la playa, y apenas pudo registrar un intento de escapar de las apretadas ataduras de cuerda alrededor de sus muñecas. La tormenta era intensa y ruidosa, y su asombro creció con cada trueno. Sus oídos empapados apenas podían escuchar el golpeteo en las rocas junto a él, el golpeteo y chapoteo de algo enorme. Estaba a poca distancia, pero después de arquear su espalda bruscamente sobre las piedras para mirar hacia la casa, pudo distinguir la silueta de Ivy observando desde la sala de dibujo. Otro rayo iluminó todo el área. El doctor sintió que su negro corazón se hundía en su estómago al encontrarse con la curiosa mirada de los ojos bulbosos de la criatura,
que se asemejaban a grandes canicas negras giratorias. Lo juro, eres magnífico. Eres, de hecho, lo más hermoso que he visto en mi vida, proclamó. El sonido de huesos rompiéndose como ramas secas y desgarraduras de carne quedó perdido en los elementos y los gritos ahogados. Para Ivy, fue tan silencioso como la cinta de James Curry, solo que esta secuela tenía un final más satisfactorio. Miró otro marco en la pared, uno que mostraba el doctorado de McKendrick, mostrando con orgullo sus credenciales como cirujano ortopédico. En ese momento, sintió una oleada de algo recorrer su cuerpo, 10 veces más poderosa que cualquier sensación de emoción que haya sentido en su vida. Era como si cada estrés, cada onza de miedo, cada sentimiento de negatividad hubiera sido expulsado de su alma en un resplandor de euforia. Echó otro vistazo por la ventana a esa maravillosa tormenta y se dijo a sí misma: «Gracias, doctor, ya me siento más joven». Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. Nightmares take control. To the nightmare.